En el día de hoy vamos a presentar algunas búsquedas de antecedentes que hemos estado trabajando anteriormente y vamos a trabajar también con algunas prácticas generando lo que sería una partitura visual. Vamos a tratar de generar algunas notas, tema de Beethoven para Lisa, lo vamos a trabajar de forma monocromática y monofónica y de forma también estereofónica con la configuración de lo que es el Audio Paint. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, detrás de toda esa investigación que hemos hecho, esas prácticas y estas experimentaciones con color, con sonido, creemos de todas maneras que es importante fundamentar parte de esto con teoría. Puede resultar quizá un tanto pesado, de repente a veces un poquito aburrido para algunos, pero la teoría da mucho soporte, sobre todo a partir de este tema donde estamos intentando darle algún tipo de base sustentada más allá de simplemente lo subjetivo o más allá de lo que nosotros o alguno pudiera opinar, ¿no? Entonces, es eso, tratar de darle una base cada vez más sólida a medida que vayamos avanzando con esto. Y parte de eso es lo que hoy vamos a compartir. Por un lado, habíamos hablado del libro de Athanasius Kircher de 1646. Luego tenemos un artículo sobre color y música de Pérez y Gilabert de 2010, que es el que vamos a estar abordando el día de hoy, ¿no? Vamos a encontrar unas posibles relaciones entre los tonos de color y las notas musicales. Aquí tienen la referencia sobre la fuente y datos para poder descargar también este estudio para que podamos de repente compartir más adelante las experiencias y resultados que hayan obtenido con ellos. Para más adelante queda el tema de la tesis doctoral de Ana Entenza, de la que hemos hablado en alguna oportunidad. ¿Quiénes son los autores? Joaquín Pérez y Eduardo Gilabert. Desde hace más de 300 años que se tratan de relacionar lo que son las notas musicales con los colores. Y ahí a la derecha vemos una tabla donde se relacionan las notas musicales con colores a partir de resultados de estudiosos como Newton, Castell, Wallace y demás para obtener estas posibles relaciones. Lo primero que vemos es que tenemos 2, 4, 5 columnas y en casi todas ellas tenemos diferencias cromáticas importantes, una especie de ambigüedad entre los resultados que obtienen cada uno de estos especialistas. Las relaciones han consistido en relacionar justamente sucesiones de notas musicales con sucesiones de tono de color. Esto es lo que estamos viendo. Ningún autor ha justificado alguna relación de manera científica, objetivo que sí se busca en este estudio considerando las siguientes dimensiones físicas. En el color, el tono, la luminosidad y la saturación. Y desde el punto de vista del sonido, altura, volumen y timbre. Este trabajo compara a la primera dimensión del color y a la primera dimensión del sonido. O sea que está relacionando tono con altura. Esto es lo que se busca como objetivo durante todo el estudio que hacen estos autores. Considerando las relaciones matemáticas entre todos los valores del espectro visible frente a toda la franja del sonido musical audible. Y esto es importante porque hasta ahora hemos venido trabajando con frecuencias de sonido y color. En este caso, los autores intentan establecer una relación entre toda la franja de sonido musical audible con los colores del espectro de luz visible. Para eso, lo que dicen es que tras varios ensayos para comparar longitudes de onda y frecuencia de los espectros de luz y sonidos musicales, se obtuvo una expresión matemática simple que relaciona el tono de color con la nota musical correspondiente. Ahí hay una captura de pantalla con la gráfica de seno de X y esa línea que está marcando una línea horizontal en el eje de las X muestra lo que sería la longitud de esa onda. Tenemos una sinusoide y cuando nosotros tenemos dos puntos de la onda que se encuentran en el mismo estado, no solamente con el mismo valor, sino que la onda tiene que estar en el mismo estado. Esta longitud que se marcó aquí es la longitud de onda de esta sinusoide. Luego tenemos la frecuencia que sería el inverso de la amplitud de onda. Cuanto más corta sea la amplitud de onda, vamos a tener una frecuencia mayor. Para nuestro oído, esto va a representar un sonido más agudo. Precisamente tener un punto de partida del cual podamos no solo establecer, sino entender las posibles relaciones que puedan haber entre color y sonido, partiendo del hecho de que, bueno, la luz, ¿no? que llega en forma de ondas electromagnéticas y el sonido viajan en forma de onda, ¿no? Entender un poco la naturaleza de esta onda también ayuda a entender un poco mejor cómo es que se relacionan la componente de tono del color y la componente de altura del sonido, ¿no? Cuando hablamos precisamente del color, o sea, se podría entender que relacionar color con sonido, estamos hablando únicamente de un color que podemos ver en cualquier lugar, ¿no? Rojo, azul, ya sea con una alta saturación, baja saturación, un color muy brillante, muy oscuro, y compararlo con un sonido en particular, de alguna nota en particular de todas las que existen, ¿no? Pero
yendo un poquito más profundo, podemos entender de que el color, como bien mencionaste, tiene distintos componentes, que sería el hue o el tono, bueno, la saturación, el brillo, y hablando por el lado del sonido, tenemos la altura, lo que define si es que un sonido es agudo o grave, propiamente relacionado a las notas musicales dentro de toda la escala. Tenemos también lo que sería en este caso la intensidad del sonido, que podría decirse que es la altura de la onda o el volumen, si se Ujú. quiere decir así, ¿no? Y tenemos finalmente el timbre, ¿no? El timbre, que es aquella forma de onda particular que caracteriza el sonido de cada instrumento. Si yo toco una nota do en la cuerda de una guitarra, tiene un sonido distinto, que en realidad sería un timbre distinto a la misma nota do tocada en un saxofón o tocada en una flauta. Entonces hay distintas componentes que podríamos asociar tanto el color como el sonido, ¿no? Pero en esta primera etapa estamos yendo de a poco, ¿no? Primero buscando una relación lógica, si es que existe, entre la componente de tono del color y la componente altura del sonido, ¿no? Altura haciendo referencia a las notas musicales, ya sean agudas o graves dependiendo de su ubicación en una partitura o en un pentagrama. Y partimos de explicar un poco cuál es la naturaleza de estas ondas que componen a las frecuencias de la luz y el sonido, ¿no? Para poder precisamente entender un poco mejor cómo es que se relacionan y posiblemente puedan tener algún tipo de relación fundamentada más allá de lo que podamos percibir cada uno de manera distinta o independiente. No se malentienda de que la frecuencia de un color X, amarillo, por poner un ejemplo, corresponde exactamente a una frecuencia de sonido particular. Hay una diferencia muy amplia entre las frecuencias de sonido y las frecuencias de luz visible, ¿no? Mientras que las frecuencias de luz visible están en un rango de los terahertz, la frecuencia de sonido está en un rango de los hertz. Entonces hay una diferencia grande, ¿no? Lo que se pretende hacer es buscar la equivalencia entre un determinado rango de colores con un determinado rango de sonido. Ahí Jonathan menciona un tema que es bien importante. Las ondas lumínicas tienen una frecuencia muchísimo mayor que las ondas sonoras y el espectro además es muchísimo más amplio que el espectro de sonidos audibles. Por otro lado, Jonathan mencionaba el tema del timbre y con el timbre tenemos que entender qué es la forma, que sería el punto que nos está faltando, pero lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos superposiciones de onda. Y esas ondas superpuestas generan lo que mencionaba Jonathan como timbre. A partir de ahí vamos a hacer una presentación de los resultados de estudios que han hecho varios especialistas. Sí, esta es información que hemos extraído directamente de este artículo que se mostró al principio y por ahí un par de datos adicionales. Como se mostró al inicio, había un cuadro con 5 autores, personajes matemáticos, científicos de la historia que han propuesto una relación entre color y sonido, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla, Newton, Castell, Wallace y demás, han propuesto una relación entre una secuencia de colores y una secuencia de notas musicales que correspondería en este caso a una secuencia de una escala musical. Pero si tomamos en cuenta como referencia la primera nota, mencionamos a do, la secuencia lógica seguiría con re, mi, fa, sol, la, si, una secuencia de notas musicales. Se han generado diferentes propuestas por parte de estos autores entre esta escala musical y dentro de una secuencia de colores que caen dentro del rango visible para el ser humano, ¿no? Entonces, uno de los primeros que establece esta relación es precisamente Newton, ¿no? Él es la primera persona que relaciona los colores luminosos que obtiene, ¿no? A partir de la descomposición de la luz, en su experimento de la descomposición de la luz con el prisma, y las 7 notas musicales que forman la escala. Tenemos dos cifrados musicales, ¿no? Por un lado tenemos el cifrado tradicional o latino que corresponde a lo que todo el mundo conoce como notas musicales, ¿no? Que serían re, mi, fa, sol, la, si, do, las que están en paréntesis. Y tenemos también otra notación que es la notación o el cifrado inglés o americano, ¿no? Que son con letras. Entonces son en realidad lo mismo, solo que son dos connotaciones distintas. Entonces, él es el primero que establece estas relaciones de colores con esta escala de 7 notas musicales. Para eso genera un círculo a partir del cual, digamos, superpone los colores de este círculo con cada una de estas 7 notas musicales. Entonces, si tomamos como referencia esta tabla, ¿no? Esta tabla que, digamos, a manera de ayuda visual, que no lo hemos extraído de este artículo, es información adicional, tenemos que, si tomamos como referencia el rango visible del espectro,
la parte donde podemos percibir los colores dentro de este espectro electromagnético, tenemos diferentes frecuencias de luz asociadas a cada color. De tal manera que era posible asociar cada una de estas frecuencias de color a una nota en particular, que es lo que realizó Newton. Entonces, acá tenemos 7 notas musicales y 7 colores. Lo interesante es que si observamos bien en ese círculo, tenemos los colores que componen el rango visible, pero en la parte de al frente, o sea, en superpuesto, tenemos cada una de las 7 notas musicales. Por ejemplo, si nos ubicamos en la letra D, que correspondería a la nota re, y vamos a la siguiente nota, que sería la letra E o la nota mi, vemos que hay un espacio, ¿no?, que corresponde más o menos al color entre el rojo y el anaranjado, aproximadamente. Pero si nos damos cuenta, entre la letra E y F, que correspondería a la nota mi y la nota fa, hay un espacio menor, al ojo decir que es como la mitad. Luego nuevamente entre la nota fa y sol, que serían la letra F y G, hay un espacio mayor que se repite en la siguiente secuencia, que se repite en la siguiente, y nuevamente vemos que entre la letra B y C, en la parte inferior izquierda del círculo, que correspondería a la nota si y do, también hay un espacio menor, equivalente al espacio que hay entre E y F, que es entre mi y fa. Entonces, si tomamos como referencia o como ejemplo un teclado, que es visualmente mucho más fácil de comprender, porque un teclado tiene todas las teclas dispuestas de manera horizontal, visualmente es mucho más práctico, o sea, a manera de ejemplo, ubicamos la letra D en el círculo, que corresponde a la nota re, y ubicamos esa nota re en el teclado. Entonces, tomando la segunda tecla, empezando por el lado izquierdo, esa sería la nota re en el teclado. La nota que le sigue a continuación, que sería la siguiente tecla blanca, no la negra, sino la siguiente tecla blanca, sería la nota mi. Entonces tenemos que entre la nota re y entre la nota mi hay una nota más, que sería, o bueno, una tecla más, que sería la tecla negra. Esa tecla negra representa un semitono. Ahora, ¿qué es un semitono? Las distancias entre nota y nota se miden a partir de los tonos. Podríamos decir en este caso entonces que la distancia que hay entre D y E, o entre la nota re y la nota mi, es de un tono. Sin embargo, la nota o la tecla negra que está en la parte superior entre la nota re y la nota mi representa un semitono, o lo que se conoce como un sostenido o un bemol. En este caso, esa tecla negra que está entre re y entre mi sería un re sostenido, o sea, medio tono más arriba que re. O, que es lo mismo decir, un mi bemol, que sería medio tono más abajo que la nota mi. Si vamos a la siguiente nota, que es de mi a fa, ¿no?, y nos ubicamos en el círculo, corresponde a las letras E y F, vemos que esa distancia es menor, aproximadamente la mitad de re y mi, de D y F. Y si vamos al teclado, nos damos cuenta que entre mi y fa no hay ninguna tecla negra. ¿Por qué? Porque entre mi y fa no hay un tono, sino hay medio tono. No es necesario ubicar una tecla negra porque ya existe un medio tono. Entonces ahí podemos ir encontrando lógica a este círculo y a esa relación que establece Newton entre 7 colores que se obtienen a partir de la descomposición de los colores en su experimento del prisma y estas 7 notas musicales. Hacemos el mismo ejercicio yendo un poco más adelante entre las notas si y do, que sería la que se ubica exactamente en el medio, ¿no? Las dos teclas blancas que están en el medio de ese teclado de muestra. Y si vamos al círculo, en la parte inferior izquierda, la nota si y do correspondería a las letras B y C, donde tenemos un espacio menor y precisamente coincide con esa distancia de medio tono que hay entre si y do en el teclado. Se ubica, como mencioné, exactamente en el centro, ¿no? Esas dos teclas blancas, ¿no? La de la izquierda sería si y la de la derecha sería do, ¿no? ¿Por qué la distancia es menor y por qué no hay una tecla negra? Precisamente porque la distancia entre sí y do es de medio tono, no es de un tono. Todas las demás notas musicales o todas las demás distancias entre las otras notas musicales que no sean ni mi y fa, ni si y do, tienen un tono, no medio, excepto estas dos, ¿no? Entonces, acá podemos ir encontrando ya un poco de lógica entre este círculo, entre la relación de estos colores, de estos 7 colores, y entre las 7 notas de esta escala, ¿no? Y viéndolo en un teclado, de hecho, se comprende mucho más fácil y es más sencillo entender esto, ¿no? Entonces, esta es una primera relación que establece Newton a manera de propuesta, ¿no?, entre equivalencia o relación posible entre color y sonido. Esta tabla cromática zonal, en realidad, como mencioné, no parte o no la hemos extraído de este artículo, pero sí nos sirve como referencia para entender un poco cómo es que cada frecuencia asociada a cada color
podría relacionarse con cada frecuencia relacionada a una nota de la escala, ¿no? Los números que están ahí en esta tabla, por ejemplo, Fa 4, Fa sostenido 4, se refieren a la octava dentro de un teclado, ¿no? Entendemos como octava a un conjunto de notas que tienen, digamos, una distancia de 8 grados. Es decir, si yo tomo como referencia la nota Do y me voy hasta la siguiente nota Do, sería de la siguiente manera, ¿no? Sería Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 8. Entonces tenemos una octava. Y en un teclado no tenemos solo una octava, tenemos varias. Podemos tener hasta 7 octavas. Entonces, la octava que se ubica más o menos en la mitad de un teclado es la número 4. Es por eso que hacemos referencia dentro de esta tabla a ese número, ¿no? Si nos ubicamos en la siguiente octava, la quinta octava correspondería a la nota Do, 5, que hace referencia a la nota Do en la quinta octava y así sucesivamente. Entonces se establece esta equivalencia, esta relación por parte de Newton y que es una primera relación que no necesariamente coincide con los demás autores, ¿no? Los demás autores proponen otras relaciones a partir de otros criterios, pero que finalmente no llegan a establecer un consenso, ni mucho menos científico, ¿no? Aquí lo que sigue es el resultado de las conclusiones que saca Bertrand Castel. Vamos a ver, por ejemplo, que tenemos el R, O, Y, G, B y B, que tiene 7 componentes. Bueno, vamos a ver por qué están esas componentes. Hay que situarse para ello de vuelta en el momento en que se hizo este estudio, ¿no? En 1720, o sea, hace exactamente 302 años, ¿no? 302 años atrás. Eso hay que contextualizarlo y entenderlo, que después lo tenemos que adaptar y tener que empezar a concluir nuevos resultados, sacar nuevas conclusiones sobre lo que es la realidad de color hoy por hoy para nosotros. Bien, acá seguimos con Louis Bertrand Castel, un gran eminente matemático de su época, y publica en este año La música a colores, ¿no? Uno de sus primeros escritos acerca de música y color, ¿no? Entonces, él utiliza esta serie de colores. En este caso, ya no hay un punto de partida en común con Newton, sino que acá más bien Bertrand Castel hace coincidir la nota Do, la primera nota de esta escala de Do, con el color azul y de manera consecutiva va asignando los colores a distintos semitonos. Acá ya encontramos una primera gran diferencia respecto a la relación que establece Newton. Si lo llevamos a un teclado nuevamente, la propuesta de Newton se centra en las teclas blancas. En cambio acá, Bertrand Castel ya asigna diferentes colores a lo que serían las teclas negras, es decir, a aquellos semitonos. Se equipara la cantidad de notas musicales o de las notas dentro de esta escala musical con los 12 colores de un círculo cromático, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando de colores primarios, colores secundarios, colores terciarios también, ¿no? Para componer los 12 colores de este círculo. Además, también hay una secuencia, digamos, lógica en esta sucesión de colores, ¿no? Empezando por el azul, como se menciona acá, ¿no? Donde él hace coincidir la primera nota, Do, o la letra C, con el color azul, ¿no? Pasando por el color cian, por el color verde, amarillo, anaranjado y etcétera, ¿no? Hasta llegando incluso al color violeta y pasando incluso por el color magenta, ¿no? Castel lo que hace es asociar no 7 colores con 7 notas musicales, sino más bien 12 colores, porque asigna colores a cada una de estas teclas negras, ¿no? Que corresponden a los semitonos dentro de esta escala musical, ¿no? Entra acá, digamos, a tallar la diferencia principal respecto a la propuesta de Newton. Muy bien, ahí vamos con Wallace Remington. Bueno, Wallace Remington desarrolla en 1894 y patenta un órgano de color, pero lo que hace acá, a diferencia de los dos primeros, es que él ya asigna de manera proporcional el rango visible entre la primera y la última nota de una octava, ¿no? Si hacemos el ejercicio de enumerar cada una de estas notas o colores asociados, también tenemos 12. Pero si visualizamos todo el rango visible de este espectro electromagnético y todas las frecuencias o longitudes de ondas asociadas a este rango, nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas porciones de color no ocupan un mismo espacio. Y al inicio tenemos una mayor porción que ocupa el color rojo, que va bajando hacia el anaranjado, va bajando hacia el amarillo y así, ¿no? Hay una variación dentro de este espectro de color. No hay distancias equidistantes dentro de todo este espectro de luz visible. Él lo que hace es precisamente utilizar
esta información y relaciona el rango visible con las notas musicales de esta escala, ¿no? De una octava. Pero toma en cuenta este detalle en particular, que es relacionar de manera proporcional. Es por eso que en esta propuesta no hay una mayor variación en cuanto a los colores que se ubican sobre todo en la parte superior, ¿no? Desde la letra C hasta la letra D, el sostenido, que sería de Do a Re sostenido. Y hay una mayor porción que ocupa por la longitud de onda asociado a los tonos que van entre el rojo y el anaranjado o el amarillo anaranjado. Entonces acá hay una diferencia también importante respecto a Louis Bertrand, en donde vemos que hay una mayor variación de color en su propuesta, en su paleta, ¿no? En esa paleta que él propone, empezando por el azul hasta el color violeta y obviamente una mayor diferencia respecto a la propuesta de Newton, en donde él considera únicamente 7 colores, ¿no? Bueno, seguimos con Scriabin. Curiosamente también padecía, digamos, entre comillas, padecía de esta condición de sinestesia y los estímulos auditivos pues, estimulaban su sentido de la vista, evocaban en él diferentes estímulos visuales, diferentes visiones de color. Y se basa en un sistema de color similar digamos, al que utiliza Newton, pero utilizando un círculo de quintas que relaciona las diferentes escalas de las notas musicales, ¿no? Dentro del círculo cromático. Y se acerca mucho más a la propuesta de Newton porque él considera en su mayoría las notas blancas del teclado, ¿no? A excepción del color violeta que lo asocia a la nota Fa, pero a la nota Fa sostenido, a un semitono más arriba. Hay básicamente una predominancia de colores primarios y secundarios, ¿no? A diferencia de los dos anteriores, ¿no? Como Scriabin y Wallace, donde ellos sí consideran tanto primarios, secundarios, hasta incluso terciario. Y si vamos a la siguiente propuesta de color con Roy de Maistre, él también asigna las 7 notas blancas del teclado, asociado a los 7 colores del arco iris, ¿no? Entonces tenemos prácticamente 3 autores que proponen la relación entre color y sonido únicamente a partir de las notas blancas de un teclado, ¿no? Sin considerar los semitonos. Y acá también hay una diferencia porque él asigna a la nota La el color rojo, haciendo el color rojo, haciendo referencia a la nota más baja de un teclado moderno. Si vemos los teclados modernos que existen hoy en día, en su mayoría tienen un conjunto de 88 teclas que ocupan prácticamente todas las octavas de un teclado, ¿no? Y la nota más baja o más grave se ubica al lado izquierdo del teclado. Es la primera, digamos, la nota que se le conoce como la A0, ¿no? Octava cero. Lo que es cierto es que no existe una clara justificación científica. Además de que si vemos el cuadro comparativo entre estas 5 propuestas, a simple vista en realidad no podríamos decir que existe un consenso, ¿no? Yo creo que si nosotros planteamos esa pregunta, vamos a encontrar un primer dato que nos puede determinar algunas cosas. Si existen relaciones científicas, creo yo que están determinadas por la persona, o sea, un poco la experiencia de cada uno, ¿no? Cada una. Podemos tener distintas personas percibiendo de distintas formas lo mismo y capaz que por ahí está la distancia entre esa relación científica o la falta de relación científica real. Vamos a ver más adelante que los autores encuentran una relación matemática entre lo que son los distintos tonos de sonidos con las distintas notas musicales, relacionando el tono con la altura del sonido, la luminosidad con el volumen y la saturación con el timbre del sonido. Entonces, aquí en el cuadro azul dice, así los autores fijan el estudio comparativo entre color y música con las dimensiones de tono para el color y altura para el sonido. O sea que todo el estudio que hacen ellos, que vamos a seguir estudiándolos, van a estar aquí, en este estudio inicial, para marcar un antecedente para las próximas, en la búsqueda de nuevos resultados. A partir de la próxima sesión vamos a hablar sobre cómo relacionaron tono y altura estos autores. Pero ahora nos tocaría una práctica sobre estos temas. Vamos a ver que tenemos preparados unos archivitos que les queremos presentar para hacer algunos juegos que habíamos dejado planteados en las sesiones pasadas. Hemos establecido una serie de archivos con los que vamos a estar trabajando. La A, la C, la D, la E, la F, la H, la I mayúscula, la J, la K, la L, la N, la O, la Q, la S, la T, la O, la X, la Y y la Z. Este archivito se lo vamos a compartir, sea como PDF, como archivo de Affinity Designer. En el Patreon tenemos información gráfica, ya van a encontrar los documentos, el video con el resumen, algunos enlaces relacionados a lo que vimos en la sesión pasada y los archivos para descargar. Aquí tenemos los sonidos WAV que habíamos generado en la sesión pasada, los archivos de Affinity Designer, los archivos PNG de exportación y demás. Y de la misma manera en el Patreon van a encontrar los archivos que vamos a generar el día de hoy. Así que bueno, este es el archivo, como ven, una serie de letras simplemente
todas en mayúsculas porque dan una estructura bastante más sencilla de interpretar auditivamente. Por otro lado, vamos a trabajar también con el Affinity Designer con algo que hemos llamado Paralisa. Ahí le debemos el mérito a Jonathan, que ha hecho la reconversión de su partitura visual, ¿no? Por aquí está la partitura que ha realizado Jonathan. Entonces vamos a hacer una primer pruebita, ¿no? A ver qué es lo que estamos encontrando con eso. Como ven, hay una especie de líneas, no es más que eso, ¿no? Son líneas. Y en esta partitura hay una serie de notas de la obra de Beethoven, Paralisa, que la vamos a escuchar ahora, ¿no? Va a sonar un poco a juego los 90, pero para generar unos sonidos que ustedes puedan empezar a interpretar y empezar a jugar con los audífonos. Vamos a pasar por la interpretación de la partitura de Paralisa, exportar. Lo vamos a exportar como PNG. E insisto que todo esto que están viendo acá se lo vamos a compartir a través del Patreon. Vamos a guardar esto como Paralisa 01. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con varias veces, con varias exportaciones desde este documento, ¿no? O sea que tenemos un documento único. Ahora lo que vamos a hacer es estos sonidos por ambos oídos. No hay peligro, en principio bajen si es que tienen muy alto como siempre los volúmenes, pero no hay sonidos estridentes como hemos visto hasta ahora en prácticas anteriores. De esas primeras experimentaciones vamos a pasar a obtener distintos resultados. Por ejemplo, aquí está dividido mano derecha y mano izquierda. Vamos a escuchar primero por los dos oídos la melodía completa, después vamos a separar lo que es mano izquierda en el canal izquierdo y lo que es mano derecha en el canal derecho del sonido de nuestros equipos. Por otro lado, vamos a experimentar, vamos a hacer algunas pruebas donde vamos a dar resultados fallidos para que se entienda por qué puede fallar eso. O sea, vamos a tratar Sí. Claro, de reproducir esos efectos. Vamos a importar un archivo. Acuérdense que el Audio Paint lo que hace es importar una imagen y convierte a sonido. Entonces, aquí tenemos la partitura cargada, la partitura visual. Vamos a hacer el primer acto fallido de nuestra interpretación a partir de imagen a sonido. Sí, ahí se está generando el sonido a partir de la partitura visual. No va a salir Paralisa todavía, no se preocupen, pero vamos a ver cómo se genera este sonido para interpretar. Ahí tenemos el Paralisa en un primer intento. No vamos a cambiar el gráfico. Bueno, lo primero que podemos pensar es que esto está sumamente acelerado. Entonces, el rendimiento óptimo lo encontramos a 10 segundos de duración. ¿Esto por qué? Por el cálculo que hizo Jonathan entre la primera tecla que toca en el teclado a la nota final, en ejecutarse esta sección de la partitura. Ahí vamos a escuchar lo mismo, pero en un proceso muchísimo más lento, ¿no? Y un poco más acompasado. Pero todavía las notas no están coincidiendo mucho. Y vamos a interpretar qué es lo que está pasando para que ustedes entiendan cómo este algoritmo está interpretando las notas musicales. Bien, primero que nada ven que termina en una nota como sostenida en el tiempo y la tenemos marcada por esta línea. Eso que nosotros vemos que termina, fíjense de vuelta, está dada por esa nota, por esa línea final. Pero hay algo que está disonante todavía, ¿no? Y es que nosotros tenemos que establecer una escala, digamos, de dónde a dónde tiene que sonar. Vamos a ver cómo jugar con esto para que se configure mejor. En Audio Settings tenemos algunas opciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar algunas cositas. Por ejemplo. Acá en realidad lo que sucede es que, o sea, si observamos la partitura de Paralisa, nos damos cuenta que se ubican en una determinada octava del teclado, ¿no? En una porción del teclado. Entonces es necesario cubrir o decirle al software de que cubra todo ese espacio para que el sonido que va a representar tenga sentido, ¿no? Si acortamos mucho o ampliamos demasiado el rango, va a suceder lo que acabamos de escuchar, que si no le dices a alguien que es la Paralisa, no lo va a distinguir. Según la partitura, las notas musicales de esta pieza musical, podemos establecer un rango entre la segunda y la quinta octava de un teclado, ¿no? Es decir, desde Do de segunda octava, o sea, C2, un Do de la quinta octava, o sea, hasta un C5. Entonces el rango mínimo ocuparía C2 a C5 y dentro de ese rango están todas las notas musicales
que corresponden a esta parte de la pieza musical. Lo que se está haciendo aquí entonces es hacer que el software interprete como frecuencia mínima la frecuencia que corresponde al C2 y como frecuencia máxima la que corresponde al C5, que se corresponden de los 65 a los 523 Hz. Esa es la escala que vamos a trabajar. El software lo que hace es permitir relacionar las ondas sonoras de manera exponencial o de manera lineal. Eso es lo que vamos a tratar de cambiarlo y de hecho vamos a repetir un poco el efecto un poco disonante que se da si le ponemos lineal. Y vamos a regenerar el sonido. Ahí va a tomar unos segunditos y vamos a ver cómo lo compensamos después del resultado final, simplemente cambiando la interpretación de lineal a exponencial. Y después de esto lo que vamos a hacer es separar, ¿no? Separar los sonidos en canal izquierdo y canal derecho para que ustedes puedan escuchar, no como hasta ahora, lo mismo en un canal y otro, sino que van a poder escuchar por un lado en la mano izquierda y por otro lado en la mano derecha. Bueno, vamos a ver qué suena aquí. Vamos a pedirle ahora que haga una interpretación exponencial. Ahí está y generamos nuevamente el sonido. Otra cosa que vamos a hacer más adelante, pero vamos a comparar cómo cambiando las resoluciones de la imagen afectan a los sonidos generados y qué es lo que pasa con esto. Y la otra sería preguntarnos qué pasa si esas líneas que hemos generado ahí o que ha generado Jonathan y después hemos editado, se cambian en cuanto a su espesor. ¿Qué pasa si las líneas son mucho más gruesas o son mucho más delgaditas? Y van a ver que se generan notas mucho más precisas cuanto más finitas sean las ondas, ¿no? Se empobrece un poco el sonido también porque está en una nota muy, muy específica. Ahí viene. Luego también habíamos hecho algunos cambios pasando de la interpretación del C2 al C3. Sí. Corremos una octava más. Respecto al pentagrama original, nos estamos corriendo una octava más a la derecha. Y de la misma forma podríamos corrernos, ¿no? Artificialmente a la derecha o a la izquierda en el teclado, generando distintos sonidos. Las ondas tienen esta forma y como ustedes pueden ver y podemos imaginarnos, de hecho vamos a hacer algunos experimentos con ustedes más adelante, podríamos generar sonidos diferentes, cambiando la cantidad de microtonos, como hablábamos anoche con Jonathan, dentro de cada una de estas notas. Ahora toca la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para escuchar esto por canales separados? Si se fijan, vamos a ver que tenemos, primero que nada, tenemos un conjunto de notas, vamos a llamarle, que son en definitiva, ¿no?, unas notas musicales, que si las borramos, estas son las notas de la mano izquierda. Entonces vamos a exportar, vamos a ponerle para Elisa mano izquierda. Insisto que esto va a estar compartido dentro del Patreon de Formación Gráfica. Ahí tenemos para Elisa en mano izquierda. Vamos a dejar toda la configuración como está y vamos a reinterpretar el sonido. Lo que vamos a escuchar aquí son las notas más graves, ¿no? Porque en teoría a la izquierda del piano notas más graves, como vimos recién, a la derecha del piano notas más agudas, ¿no? Ahí está. Vamos de vuelta. Vamos. Bien. Acá, acá, Ajá. acá. Ahí está la espera. Acá. Fin. Ahora vamos a exportar solamente la mano derecha. Y exportamos esto, ¿no? Entonces, listo, se acaba de exportar el material. Vamos a importar nuevamente la imagen para poder interpretarla. Propiamente la melodía, ¿no? La melodía en sí, ¿no? De la composición, ¿no? De la composición. La altura dentro de la imagen genera la altura también de la nota, ¿no? Ya vamos de nuevo. Ahora correspondería o nos podría tocar entender cómo es que se pueden separar estas frecuencias. Quería mencionar algo, como estamos trabajando sobre un fondo negro, el programa no interpreta ningún sonido, entendiendo el sistema aditivo, ¿no? En donde el blanco, pues, la suma de todos los colores, entonces ahí va a ubicar o va a interpretar sonido, a diferencia del negro, ¿no? Que no interpreta ningún sonido. Por eso que no es necesario para esta prueba
colocar figuras rítmicas o elementos que simulen a las figuras rítmicas que corresponden a los silencios en la música, sino únicamente generar estos espacios, lo que sirvió fue a manera, digamos, de reemplazo de estos silencios es generar esos espacios, digamos, imaginemos un texto, ¿no? Si imaginemos los espacios entre letra y letra, ¿no? Las contraformas, algo parecido, algo parecido. Lo que le da sentido acá a la composición son precisamente esos espacios que hay entre línea y línea, ¿no? Como en un texto, ¿no? Que el sentido, o sea, algo se entiende porque precisamente hay un espacio o hay contraformas entre letra y letra, ¿no? De lo contrario no se entendería nada, no podría leerlo, ¿no? En la música es igual, ¿no? Las líneas blancas generan las duraciones de las notas y los espacios generan las duraciones de los silencios, ¿no? Esa sería un poco Ujú. la historia. Y la altura determina la nota. Dime, dime. Ahí tal vez que se entiende un poco mejor el tema de la altura, ¿no? La altura relacionada a los sonidos agudos o graves. Correcto, correcto. Entonces ahí como que visualmente quizás se comprende mejor con ese Exacto. ejercicio. Cuando entramos a los audio settings, ven que aquí nos pregunta canal izquierdo y canal derecho. O sea, Audio Paint de las 3 variables interpreta 2 a la vez. Entonces tenemos el canal izquierdo con el rojo y el canal, obviamente todo esto se puede cambiar, ¿no? Con el verde. Rojo y verde. Simplemente con esto, y antes de poder importar esa imagen, vamos a tomar en cuenta lo del rojo y lo del negro. Y lo del verde, perdón, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar este conjunto de líneas, que eso corresponden a la partitura para la mano derecha, y vamos a ponerla en rojo. Y ahora vamos a tomar toda la partitura visual para la mano izquierda y le vamos a poner al verde puro. Vamos ahora a exportar como hemos venido hasta ahora haciéndolo. Entonces ya estamos exportando, la exportación se logró y ahora sí vamos con Audio Paint a importar esta imagen que hemos creado. Hemos importado la partitura y van a ver, tienen que tener los audífonos puestos o los parlantes bien separados, bien separados, ¿no? La distancia que corresponde para que ustedes lo puedan escuchar correctamente. La longitud del rojo, cómo se expresa en el canal derecho, ¿no? Que sería la mano derecha para nosotros. Y hemos separado la partitura, tenemos una partitura en estéreo en este momento, ¿no? O sea, donde estamos escuchando 2 sonidos simultáneamente generados para cada uno de los canales. Pero vamos a hacer una experimentación. Voy a abrir una de las letras que tenemos acá. De repente nos vamos para la más sencilla de todas, que es la I mayúscula, ¿no? Le podemos poner red y green y ponerle acá de los 20 Hz a los 20.000. Esto debería generar 2 barridos de ruido, ¿no? Silencio, un ruido estridente y luego silencio nuevamente. Eso. Ahí Ahora sí. tenemos cómo suena la I mayúscula. ¿Ven? Recuerden este sonido. Listo, esa es la I mayúscula. Y ahora la L. ¿Qué generará esta L para ustedes? Vamos a probar. Ahí se siente, ¿no? Si le damos 6 segundos y regeneramos el sonido, van a ver que se siente mucho más claramente. Pero esta nueva oscilación que tenemos en la zona baja, no la tenemos en la I ni en la I minúscula. Vamos después de la L, vamos a pasar. Ahí tenemos la L y vamos a interpretar 2 letritas más. A ver. ¿Ven? El golpe ese del barrido feo es porque está tomando tanto graves como agudas y después la oscilación baja son las teclas negras del piano que mostraba Jonathan hoy, ¿no? Son estos tonos muy, muy abajo. Ahora sí, ustedes me tienen que decir qué letra está sonando. A ver si ustedes son capaces de decirnos cuál es la letra. Estoy generando el sonido y ustedes me dicen si la pueden identificar. Ahí va a sonar. A ver quién dice qué letra es. Son 2 veces la misma letra, ¿no? Vamos de vuelta. ¿Alguien creo que No, todavía no, te respondió? no, todavía nadie. Vamos de vuelta una vez más. ¿Qué pasa con los tonos? La frecuencia. Por ahí dice aula N. Ahí va el Creo misterio. que ya sé cuál es. Sí. La V. Ahora vamos por otra más. Se nota la diferencia, ¿no? Y Y ahora quizá sí. que, Sí, quizá que en algún momento podemos partir esa X en la mitad y generar la parte superior acá y la inferior acá y ver también.
y Una X, asociar ambas después, ¿no? una X en dos colores, por ejemplo, Mm, exactamente. La otra sería de repente, bueno, también partirlas horizontalmente, ¿no? En dos tonos, derecha e izquierda, o con un degradado y ver cómo va pasando la X de un lado a otro, por ejemplo, ¿no? Eso sería otra cosa interesante. claro. O Vamos a... hacer ajustes o modificaciones en la anatomía tipográfica, ¿no? Sí, 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 También. exactamente. Poner las serifas con otro color, etcétera, ¿no? Esta creo que es la más fácil de todas. La H es todos los sonidos, sonidos medios y todos los sonidos. Insisto, el objetivo nuestro no va a quedar acá, no es que vamos a trabajar toda la vida con Audio Paint en estas presentaciones, tenemos trabajos hechos ordenando píxeles, reordenando píxeles de acuerdo a componentes de color y demás, para que ustedes empiecen a interpretar cómo, por ejemplo, un afiche, un envase, un producto, genera una sensación a partir de su composición y diagramación, y cómo rompiendo esa diagramación, esa composición, se generan, a ver qué perciben ustedes en cuanto a los efectos. Entonces, ¿cuánto se puede trasladar una marca solo con el color? Por ejemplo, podría ser un tema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir, después vamos a establecer relaciones matemáticas, vamos a hacer algo de programación, vamos a documentar. Vamos a estar en eso. Espero que les haya servido y bueno, un saludo para todos, para todas. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias y saludos a quienes nos han acompañado y nos estamos viendo más adelante para compartir un poco más de esto que Excelente. causa interés y diversión también. Que pasen bonito. Muy bien. Ahí estamos entonces. Un saludo a quienes nos acompañaron.